Con mi compañero Andrés Jiménez y quien le habla, Camila Vera, hablaremos sobre el control de calidad de la gama cámara y de DSPEC. A modo de introducción, nos realizaremos la siguiente pregunta. ¿Por qué realizamos un control de calidad en medicina nuclear? Para poder responder esta pregunta, tenemos que recordar que los parámetros de calidad de imagen de cualquier imagen diagnóstica debe estar caracterizada por tres parámetros fundamentales: su resolución, contraste y relación señal-ruido. Cada uno de estos factores está relacionado de manera más o menos directa. Entonces, el control de calidad es el término usado para referirse a la evaluación de rutina del desempeño de los instrumentos de medicina nuclear. En primer lugar, es usado para establecer un nivel básico de desempeño, el cual debe ser comparado con el especificado por el fabricante y el de otras unidades en uso. En segundo lugar, es aplicado con una frecuencia periódica para evaluar el desempeño continuo del instrumento. Los cambios eventualmente registrados pueden ser comparados tanto con los valores de desempeño básico como los estándares recomendados por organizaciones. Para modo de ejemplo, podemos ver que en la imagen de arriba encontramos la simulación de la distribución renal de la actividad de un radiofármaco. Y en la imagen de abajo, la misma imagen, pero degradada por atenuación de fotones y por la adición de los fotones dispersos y por el ruido. Recordando lo visto anteriormente, sabemos que existen las siguientes pruebas de control de calidad para gama cámara, las cuales son uniformidad, linealidad, resolución y sensibilidad, en donde más adelante explicaremos sobre la prueba de linealidad. En cuanto a las pruebas de control de calidad en SPEC, sabemos que se realizan los siguientes parámetros: centro de rotación, uniformidad y resolución tomográfica, en donde hablaremos específicamente de estas últimas dos. Para dar inicio a las pruebas a realizar, hablaremos de los materiales y metodología a utilizar en todas las pruebas, teniendo en consideración que en general el procedimiento de realización de las pruebas se procuró seguir la metodología más próxima a la referida en los documentos titulados Protocolo Nacional del Control de Calidad en la Instrumentación en Medicina Nuclear, formulados por la Sociedad Española de Física Médica, Medicina Nuclear y Protección Radiológica en 1995. Este, a su vez, está fundamentado en las recomendaciones publicadas en documentos de la OIEA, la Asociación Americana de Físicos Médicos, las normas internacionales establecidas por la Comisión Electrónica Internacional, las normas establecidas por la Asociación de Fabricantes de Equipos Eléctricos y la Agencia para la Protección de Salud. En cuanto a los materiales a utilizar, podemos contar primero con las gamas cámara, que estas van a ir dependiendo de cada servicio. En segundo lugar, con nuestras fuentes radiactivas, las comúnmente utilizadas son el tecnecio 99 metaestable y el cobalto 57. En cuanto a los fantomas a utilizar, utilizaremos los de barra o líneas de cuatro cuadrantes, que están construidos con 4 anchos de diferentes de barra, y espacios. Las barras en el cuadrante son dispuestas de forma que cada juego de barra esté orientado a 90 grados respecto a las barras del cuadrante adyacente. En cada cuadrante, el ancho de barra y los espacios es igual, diseñando para la determinación precisa de la resolución intrínseca de la gama cámara, la resolución del colimador y la linealidad. Usaremos también un fantoma de uniformidad tomográfica, que es un maniquí cilíndrico de polimetilmetacrilato de 20 centímetros de diámetro, que puede ser llenado con una concentración de actividad conocida, diseñada para evaluar la uniformidad tomográfica. Y también el fantoma de resolución tomográfica, que es al igual que la uniformidad tomográfica, el mismo maniquí cilíndrico de polimetilmetacrilato, de 10 centímetros de radio, con el que se realizarán las medidas de resolución tomográfica, ajustes y pruebas de todos los sistemas de SPEC en condiciones clínicas. Para comenzar a hablar en profundidad de las pruebas de control de calidad, comenzaremos hablando sobre la linealidad de la gama cámara, en el cual, en primera instancia, aclararemos el propósito, posterior el procedimiento y para concluir el análisis. El propósito de la prueba de linealidad se evalúa la capacidad que tiene el sistema para situar las coordenadas del punto de interacción de un evento en la posición en que ha tenido lugar. En cuanto a su procedimiento, comenzaremos desmontando el colimador, luego se colocó sobre el cristal del fantoma de barras,
de lo que obtendremos una imagen de 9000 cuentas, obtenidas de una fuente puntual de 0,1 milicurie. De la imagen obtenida se reportaron los siguientes datos, medidos en el mismo cuadrante para cada una de las imágenes, y por último se retira el fantoma y se posiciona el colimador en el lugar de inicio. Acá podemos observar el resultado. Para la imagen A, es una imagen adquirida para la evaluación de linealidad del sistema en gamma cámaras y CAM. Y la imagen B es una imagen adquirida para la evaluación de la linealidad del sistema de gamma cámaras en Symbia I. Para las siguientes pruebas de SPEC, seguiremos la misma metodología de la linealidad. Entonces, para la prueba de uniformidad de SPEC, el propósito es determinar la capacidad de una gamma cámara para poder responder con una intensidad superficial de contagio constante cuando se le somete a un flujo de radiación uniformemente distribuido. Para ello, realizaremos la uniformidad intrínseca o sin colimador y la extrínseca, que es con colimador. El procedimiento para la uniformidad intrínseca es el siguiente. Desmontamos el colimador, situamos la fuente puntual en el centro del cristal a una distancia de 5 veces el ancho del mismo, ajustamos la ventana del analizador a 140 kV, correspondiente a la fuente de tecnecio 99 metaestable, con un ancho de ventana del 20%. Posterior, adquirimos una imagen digital utilizando una matriz de 64 por 64 con 8 por 106 cuentas. Y por último, quitamos la fuente y montamos el colimador. Para el procedimiento para la uniformidad extrínseca, giramos la cabeza de la gamma cámara con un colimador montado de modo que quede horizontal hacia arriba. Colocamos la fuente uniforme sobre el colimador, ajustamos la ventana del analizador de la energía correspondiente y con un ancho del 15%. Posterior a ello, adquirimos una imagen digital de 8 por 106 cuentas con una matriz de 64 por 64 y quitamos la fuente uniforme. Repetimos esta operación para todos los colimadores del sistema. A modo de análisis, en cuanto el análisis de la unidad tomográfica, con el software provisto por el fabricante se realiza el cálculo de uniformidad intrínseca diferencial y la uniformidad extrínseca diferencial, en donde se comparan ambos resultados teniendo en consideración los márgenes de tolerancia dados por el fabricante. Para la resolución tomográfica, el propósito de esta es ver el tamaño de la fuente puntual y evaluar cómo se traduce en la imagen tomográfica. Para ello, el procedimiento es el siguiente. Una fuente de 1 milímetro de diámetro se coloca sobre una varilla de sostén cerca del eje de rotación, fuera de la camilla, para que no haya material de scattering, tanto en 0 grados como en 90 grados. La cámara se posiciona en un radio de 20 a 25 centímetros y se adquieren imágenes planares de 105 cuentas en ambas posiciones, por una matriz de 128 por 128. Posteriormente, se adquiere una imagen de SPECT manteniendo con los mismos parámetros que la adquisición de imagen planar de 105 cuentas por proyección. Se trazan los perfiles de las cuentas en sentido X e Y sobre un corte transversal y sobre la imagen planar, y se evalúa el FWHM sobre los mismos. Los valores medidos deben ser esencialmente iguales en ambas direcciones. Calculando el cociente de las resoluciones, se espera que dicho valor no sea mayor de 1.10, lo que significa que la tolerancia en la degradación en la resolución tomográfica R-tomo es de un 10% respecto de la planar. Si el sistema tiene múltiples detectores, el test se debe efectuar sobre cada una en forma independiente, debiendo posteriormente compararlos entre sí. Al comparar la R de cada detector y la R determinada con todos los detectores, la diferencia no debe ser mayor que el 5%. Valores mayores probablemente sean debido a errores en el registro de la imagen de cada detector.
recordando que todos los márgenes de tolerancia dados varían según el equipo y el fabricante. Deben evaluar diariamente los equipos de SPECT y Gamma Cámara. Nos debemos guiar según lo recomendado por el fabricante o ingeniero y debemos llevar un registro de las pruebas realizadas. Esto como análisis general. A modo de conclusión, queremos dejarles esta frase que dice que el uso de elementos radiactivos como trazadores es probablemente la herramienta más útil para la investigación desde el descubrimiento del microscopio. Muchas gracias por su atención